una enorme satisfacción después de haber tocado la realidad concreta de lo que la criminalidad significa en nuestro país, recibir a nuestro colega y amigo Rolando Arellano, que debe ser el único psicólogo que al mismo tiempo es doctor en marketing, es decir, conoce el alma de los seres humanos, pero el funcionamiento de las empresas al mismo tiempo. Y nos alienta cada semana con una intervención dirigida a dar noticias positivas. Y yo quisiera, por favor, que nos recuerde algunos de los temas de los últimos tiempos, que recuerde a todos los peruanos las cosas que debemos ver y poner en la balanza junto a todo aquello que nos hace sufrir de nuestro país. Buenos días, Rolando Arellano. Buenos días, Fernando. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Sí, bueno, entre las cosas positivas que han ocurrido en el país, probablemente la más grande, no solamente de los últimos tiempos, sino de la historia de la humanidad, y que hemos remarcado aquí, es el crecimiento de la mujer. El marzo es el mes de la mujer, el mes internacional de la mujer, pero en el caso del Perú se han dado cambios inmensos en los últimos 20 años, con mucha mayor, digamos, todavía velocidad en los años más recientes, ¿no? Que hay cosas que se piensan poco, ¿no? Por ejemplo, temas como que la mujer fue siempre menos educada que el hombre, la mujer fue siempre una persona de segundo nivel. Y un caso que se conoce poco es que hoy en el Perú hay más mujeres en las universidades que hombres. Por ejemplo, es un dato, lo cual nos indica que la brecha de educación no solamente ya se está igualando, sino se está empezando a superar. Pero los que trabajamos en universidades, los que somos profesores, nos damos cuenta de otro dato, que las mujeres no solamente tienen mejores notas, sino que se gradúan más rápido. O sea, en realidad, la diferenciación entre hombres y mujeres a nivel de educación se está haciendo muchísimo menor, y en el futuro vamos a tener cada vez más mujeres jefes, ¿no es cierto? Esta cosa que se ve ahora, esta desigualdad va a cambiar, ¿no? Rolando, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo podemos aprovechar justamente este liderazgo de las mujeres para que el país pueda seguir avanzando en beneficio del Perú? Sí, bueno, para empezar, fíjense, una mujer, un hogar, digamos, tradicional, donde había un hombre que trabajaba afuera, la esposa y 3 hijos. Sí. Entonces era un hogar que tenía 2 sueldos, un sueldo para 5 personas. Hoy hay 2 personas que trabajan, digamos, la mujer, casi el 50% de la PEA de la población económicamente activa es mujer en el Perú ya. Entonces, y los hogares son un poquito más chicos. Entonces pasamos de un hogar donde había un sueldo del hombre para 5 personas, hoy tenemos un hogar con 2 sueldos para 4 personas. El beneficio, incluso si no hubieran variado los ingresos de cada una de las personas, el beneficio para los hogares es muchísimo mayor, y los hijos tienen mucho más capacidad para tener, digamos, mejores estudios, mejor alimentación. Solo ese cambio cambia la historia del país, ¿no? Pero hay que reconocerlo. Y hay otros datos, ¿no? En el caso mismo de la política, se habla mucho de que somos países machistas, pero la verdad es que si uno compara, por ejemplo, nos guste o no nos guste su composición, en el Congreso. En el Congreso del Perú tenemos 40% de mujeres. En Estados Unidos, en Japón, el porcentaje de mujeres en el Congreso es 20 a 25% como máximo. Y en la mayoría de los países del mundo, digamos, de mucho del mundo desarrollado es así. Entonces, esta transformación con el tipo de visión de la mayoría de las mujeres, digamos, puede hacer cambiar la historia del Perú y de todos, ¿no? Hay un comentario, Rolando, que la verdad me tocó bastante, y creo que a todos los que tenemos hijos, ¿cierto? Y en edad escolar. Es cierto, febrero o marzo son meses difíciles desde el punto de vista económico, porque se nos vienen las matrículas, los útiles, todo esto, esos gastos. Pero al final uno tiene como padre la satisfacción de que el hijo está recibiendo la educación en el mejor colegio, ¿no? Y pueda ya crecer y desarrollarse a nivel profesional. Creo que eso es también fundamental, ¿no? Y lo sentimos todos, repito, lo que tenemos hijos. Claro, lo interesante aquí, Carlos, es que en el mundo la educación siempre se hace
para que tus hijos se integren a la sociedad y tengan un nivel económico y puedan seguir, digamos, viviendo cómodamente. Pero en el Perú, con los cambios sociales que hemos tenido, la educación tiene un valor muchísimo más grande. Claro. ¿Por qué? Porque para muchísimos de nosotros, nuestros padres, sobre todo para los más jóvenes, han sido migrantes que han venido, que han luchado muy fuerte y que han logrado su éxito o su tranquilidad económica gracias a su trabajo fuerte, trabajando 18 horas diarias en el kiosco del mercado o vendiendo pescado. Y pueden tener un trabajo muy fuerte, pero la segunda generación, los padres esperan que sus hijos ya no sufran tanto como ellos. Claro. Entonces, la educación para ellos es una salida hacia la comodidad que no se da en otros lugares. Y adicionalmente, la educación para la mayoría de nosotros le da un prestigio social que ellos no han tenido, porque ellos no estudiaron mucho y pudieron, trabajando, más o menos crecer. Pero ellos esperan que la sociedad les reconozca el prestigio. Y eso se da en nuestra sociedad básicamente por la educación, por un título profesional. Entonces aquí la importancia de la educación es muchísimo mayor que en otros lados, porque hace crecer a tu familia de una manera distinta. Además todos queremos como padres que nuestros hijos nos superen, más bien. Así es, pero acá que nos superen socialmente, claro, y que no trabajen tanto como nosotros, que no pasen como el señor que vende pescado, claro, que sale a las 3 de la mañana todos los días y se acuesta y llega a su casa a las 6 de la tarde, ¿no? Rolando, en tu intervención de hoy has hablado sobre las obras públicas y la percepción que los ciudadanos tenemos de ellas. Desarrolla tu idea, por favor. Mira, la idea de la mirada positiva es que no todo lo tenemos que pedir a las autoridades ni exigirlo. Yo creo que hay que exigirles, pero además tenemos que aportar todos nosotros. Y en el caso de las obras públicas, creo que no se está tomando en cuenta el bienestar de los ciudadanos. O sea, ni las autoridades, ni sobre todo, ni también los ingenieros nuestros, están tomando en cuenta todo el prejuicio que la obra pública causa. Es decir, claro, te dicen te voy a hacer un puente que te va a beneficiar, pero si durante 2 años esa calle va a estar cerrada, lo que se ha perdido en tiempo, en esfuerzo, lo que han perdido los comerciantes de la zona es inmenso. Y es importante que tanto las autoridades como los constructores entiendan que la velocidad, que el tiempo, la incomodidad de la gente es un factor que debería considerarse en todas las licitaciones y no se toma en cuenta. Y los ingenieros en el mundo saben que si terminas más rápido vas a ahorrar. Pareciera que muchos de nuestros ingenieros aquí no lo han entendido así. Al revés. Entonces ya ponen las fechas y el plazo de entrega, ¿no? Así es. Si se pusiera, por ejemplo, como un factor para las licitaciones, el que termina más rápido, es decir, que el que beneficia más rápido a la sociedad, eso cambiaría muchísimo. Y es un detalle muy simple que pueden tomar las autoridades. Hemos tenido aquí a los señores alcaldes, que muchos de ellos seguramente saben que una calle parada les está quitando prestigio a ellos, les está quitando popularidad. Sobre todo si se demora más de lo que se promete. Claro, pero vemos casos de 3 años, ¿no? Para hacer un bypass, cosas como no hablemos del aeropuerto, por favor, pero lo tenemos presente todos. Muchísimas gracias, Rolando Arellano, psicólogo y experto en marketing, fundador de Arellano Consulting y alentador del ánimo nacional en las crónicas que hace con mirada positiva aquí en RPP. Muchas gracias y muy buenos días, Rolando. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y retomamos, Carlos, ampliación de noticias.